Tratamiento de datos, fundamentos y aplicaciones. Los datos son hechos o cifras sin procesar que por sí solos tienen poco significado. Pueden ser números, texto, imágenes, sonidos o cualquier otra forma de información. El procesamiento de datos es el conjunto de operaciones que se realizan sobre estos datos para transformarlos en información útil. En esta presentación exploraremos los fundamentos del tratamiento de datos, desde la recopilación hasta la salida, analizando su importancia en la toma de decisiones y su aplicación en diversos campos profesionales. ¿Qué son los datos y su procesamiento? Son hechos o cifras sin procesar que por sí solos tienen poco significado. Pueden presentarse como números, texto, imágenes, sonidos o cualquier otra forma de información que requiera ser procesado para convertirse en conocimiento útil. Un ejemplo práctico sencillo sería que yo, en mi carácter de profesor, le preguntase a uno de los estudiantes qué nota obtuvo en introducción a la informática y anoto en pizarra, solo la nota, sacó 4, digámosle. ¿Qué nota obtuvo en lenguaje C? Digamos que sacó 5. ¿Qué nota obtuvo en Java? Digamos que sacó 3. ¿Qué nota obtuvo en Python? Digamos que sacó 4. Todos esos datos yo voy anotando en pizarra, digamos esas notas finales. De por sí, eso que yo anoto en pizarra no tiene ningún significado. Ahora bien, si yo sumo esas 4 notas y divido por la cantidad de notas que hay, que es 4, entonces eso me va ya a dar un resultado que podemos considerar como información. El resultado sería el promedio de sus notas. Procesamiento de datos es el conjunto de operaciones realizadas sobre los datos para transformarlos en información valiosa. Este proceso incluye la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento y la salida de datos, creando un ciclo completo que permite extraer valor de la información bruta. Recopilación de datos. ¿Qué implica? La recopilación de datos es el punto de partida. Implica obtener datos sin procesar de diversas fuentes, tanto internas como externas, como bases de datos, encuestas, sensores, redes sociales y transacciones en línea. Con el advenimiento de la inteligencia artificial y la implementación de redes neuronales artificiales y aplicaciones de Big Data, se ha podido recopilar una gran cantidad de datos de diversas fuentes. Leí tiempo atrás que ya no queda nada que procesar de datos
que existen a nivel mundial para alimentar sobre todo los modelos de redes neuronales. Entonces se ha recurrido a lo que se conoce como datos sintéticos, y es ya el resultado de manipular y procesar información a través de las mismas redes neuronales, que luego se retroalimentan con esa información. Aspectos clave: es crucial asegurarse de que los datos sean precisos, completos y relevantes. Se deben seleccionar fuentes confiables para evitar información errónea, considerando tanto el volumen como la variedad de datos recopilados. Un ejemplo sencillo sería, por decirlo de alguna manera, efectuar una encuesta en donde lo que vamos a medir es qué candidato es el que podría ser electo como presidente de la República. Ese tipo de encuestas deben estar bastante bien equilibradas. Primero por sexo, ¿verdad? Debemos tener por lo menos un 50% de cada cual. Además, debemos captar información a nivel nacional, en donde cada área específica o departamento va a tener un pensum sobre ese total. También es importante hacer una clasificación por edades, teniendo en cuenta el bono demográfico que todavía tenemos en nuestro país, cuyo resultado es de que tenemos una gran cantidad de población joven y una gran cantidad de jóvenes que van a votar por primera vez. Si no consideramos estos aspectos, entonces nuestro modelo va a estar, ¿verdad?, dominado por lo que se conoce como los sesgos, y esos sesgos van a hacer que el resultado de mi encuesta no sea preciso. Calidad de datos. La calidad de los datos determina la fiabilidad de los resultados finales. Datos incompletos o incorrectos pueden llevar a conclusiones erróneas, por lo que es fundamental implementar procesos de verificación y validación desde el inicio. Almacenamiento de datos. ¿Qué implica? Una vez recopilados, los datos deben almacenarse de forma organizada y segura para su posterior procesamiento. Las opciones incluyen, por ejemplo, bases de datos relacionales, MySQL, PostgreSQL, bases de datos no relacionales, MongoDB, Cassandra, almacenes de datos y también almacenamiento en la nube. Integridad y seguridad. Se deben implementar medidas para garantizar que los datos no se corrompan ni se pierdan. Es fundamental proteger los datos de accesos no autorizados y ciberataques mediante sistemas de seguridad robustos. Escalabilidad y organización. El sistema de almacenamiento debe poder manejar el crecimiento futuro de los datos. Además, los datos deben organizarse de forma lógica para facilitar su acceso y procesamiento eficiente. En lo inherente a escalabilidad, si no se prevé ese factor importante, esto obligaría
a que en corto o mediano plazo la aplicación tenga que ser reemplazada por otra más nueva y actualizada. Lo complicado en estos casos normalmente es la transmigración de datos. Por más de que se tomen todas las medidas de seguridad posibles, es muy probable que en ese proceso de transmigración de datos haya fugas importantes que muchas veces no se pueden recuperar fácilmente. Procesamiento de datos. Limpieza de datos. Eliminar datos erróneos o incompletos para asegurar la calidad de la información procesada. Para eso es importante crear códigos o aplicaciones que hagan las validaciones pertinentes. Una validación muy importante es lo inherente al campo fecha. Hacer una validación, por ejemplo, para el campo fecha de nacimiento, y hacer un corte previendo que no se acepte, por ejemplo, una fecha de nacimiento menor a 1910, emitiendo mensajes de alerta para de esa manera visualizar y desplegar qué información realmente contiene ese campo. Transformación de datos. Convertir datos a un formato adecuado para su análisis y procesamiento posterior. Análisis estadístico. Calcular promedios, desviaciones y otras métricas para extraer información significativa. Esto es importante en aplicaciones tales como el censo nacional. El resultado del último censo nacional estableció que los paraguayos somos 6.192.000 aproximadamente. También se pudo verificar que desde el año 2010, desde el año 2000, 500.000 paraguayos salieron fuera del país y ya no volvieron. También otra métrica, otra conclusión del censo es que está disminuyendo la tasa, el índice de natalidad en el país. En el 50 teníamos un promedio de 6 hijos por mujer y ahora en el 2025 estamos en aproximadamente 2.4 hijos por mujer. Los expertos dicen que la tasa de natalidad aceptable es 2.1. Si estamos por debajo de esa tasa, la población tiende a envejecer e ir disminuyendo paulatinamente. Minería de datos. Identificar patrones y tendencias ocultas que aporten valor al análisis. Salida de datos. La etapa final consiste en presentar la información resultante de forma clara y comprensible para los usuarios. Las formas de salida pueden incluir informes y documentos, paneles de control, dashboards, gráficos y visualizaciones y presentaciones. Los aspectos clave de esta fase son la claridad. Vale decir que la información debe presentarse de forma concisa. La relevancia, que debe responder realmente
a las necesidades de los usuarios. Y también la accesibilidad debe estar disponible en el formato adecuado. Importancia del procesamiento de datos. Generación exponencial. Vivimos en una era donde cada acción genera datos masivos, Big Data. Toma de decisiones. Permite decisiones más precisas y oportunas, basadas en evidencia. Base de la inteligencia artificial. Fundamental para el desarrollo de inteligencia artificial. Eficiencia y competitividad. Automatiza tareas, optimiza procesos, reduciendo costos. El procesamiento de datos se ha convertido en un pilar fundamental para organizaciones de todos los sectores. Permite extraer valor de la inmensa cantidad de información generada diariamente, identificando patrones que serían imposibles de detectar manualmente. Este tipo de información es muy útil, sobre todo en el ámbito de los negocios, para gigantes tales como Amazon y otros más, de modo a que ellos puedan tener conocimiento de cuál es la tendencia en diferentes países respecto a la necesidad de consumo de cada segmento de población. Toma de decisiones informadas, más allá de la intuición. En un mundo donde la información fluye constantemente, las decisiones basadas únicamente en la intuición o la experiencia pueden ser insuficientes. El tratamiento de datos proporciona una base objetiva y cuantitativa para la toma de decisiones, reduciendo la incertidumbre y el riesgo. Análisis predictivo. El análisis de datos permite predecir tendencias y resultados futuros, lo que es crucial para la planificación estratégica y la anticipación de problemas. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, puede ayudar a prever la demanda de productos, identificar posibles cuellos de botella o anticipar la pérdida de clientes. Identificación de patrones. Descubrimiento de conocimiento oculto. Los datos pueden contener patrones y relaciones que no son evidentes a simple vista. El tratamiento de datos a través de técnicas como la minería de datos permite descubrir estos patrones, revelando información valiosa sobre el comportamiento de los clientes, las tendencias del mercado o los procesos internos. Segmentación y personalización. La identificación de patrones permite segmentar a los clientes en grupos con características similares, facilitando la personalización de productos, servicios y campañas de marketing, lo que conduce a una mayor satisfacción del cliente y eficacia en las estrategias. Detección de anomalías. El tratamiento de datos también permite detectar anomalías
o desviaciones de los patrones normales, lo que puede ser útil para identificar fraudes, errores o problemas de calidad en diversos sistemas y procesos operativos. Resolución de problemas. Soluciones óptimas. Implementación de soluciones basadas en datos. Análisis de causas. Diagnóstico preciso de problemas. Recopilación de datos. El tratamiento de datos permite analizar las causas de los problemas de forma objetiva y precisa, en lugar de basarse en suposiciones. Al identificar las causas raíz, se pueden implementar soluciones más eficaces y duraderas. Además, el análisis de datos facilita la optimización de procesos al identificar ineficiencias y cuellos de botella, lo que conduce a una mayor productividad, reducción de costos y mejora de la calidad. Las técnicas de simulación y modelado permiten evaluar diferentes escenarios antes de implementar cambios. Generación de conocimiento. Conocimiento aplicable. Información interpretada y aplicada. Información útil. Datos procesados y contextualizados. Datos sin procesar. Material bruto inicial. El tratamiento de datos transforma los datos sin procesar en información útil y relevante. Esta información, a su vez, se convierte en conocimiento cuando se interpreta y se aplica a la toma de decisiones estratégicas y operativas. Este proceso puede revelar nuevas relaciones y conexiones entre variables, lo que puede conducir a descubrimientos innovadores. El tratamiento de datos es fundamental para la investigación y el desarrollo en todos los campos, permitiendo analizar datos experimentales, modelar fenómenos complejos y generar nuevas hipótesis. Aplicación en diversos campos. Ciencia. Análisis de datos experimentales. Modelización de fenómenos naturales y realización de descubrimientos científicos que impulsan el avance del conocimiento humano. Tecnología. Base de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la robótica y otras tecnologías emergentes que están transformando nuestra sociedad. Economía. Análisis de tendencias económicas, predicción del comportamiento del mercado y toma de decisiones de inversión basadas en datos objetivos. Administración. Optimización de procesos empresariales, mejora de la toma de decisiones y personalización de la experiencia del cliente para aumentar la competitividad. Arquitectura de computadoras. Componentes principales: CPU, memoria RAM, dispositivo de entrada y base de comunicación. Tipos de arquitectura: von Neumann, datos e instrucciones en la misma memoria, y Harvard, memorias separadas para datos e instrucciones.
Lenguaje de máquina. Lenguaje de programación de más bajo nivel, compuesto por instrucciones binarias que la CPU puede ejecutar directamente. La arquitectura de computadoras es el diseño y la organización de los componentes de hardware, incluyendo la CPU, la memoria, los dispositivos de entrada-salida y los buses de comunicación. Esta estructura fundamental determina cómo se procesan los datos a nivel físico. De esta manera, entonces, damos fin a la presentación. Muchas gracias.